Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, su fuente número 1 de información jugosa sobre sus estrellas favoritas. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado burbujeando en las redes sociales y que, francamente, ya era hora de abordar. Vamos a hablar de Can Yaman. Sí, el mismísimo galán turco que ha conquistado corazones en todo el mundo. Pero no hablaremos solo de su encanto, de sus músculos o de su irresistible sonrisa. Hoy vamos a destapar una olla a presión que ha estado cociéndose a fuego lento, los rumores que le rodean y, lo más importante, a quien están dañando realmente. Antes de que sigamos adelante, quiero pedirles un favor rapidito. Si les gusta el contenido que hacemos, si disfrutan de estos chismes bien fundamentados y análisis profundos, no se olviden de suscribirse. Denle clic a ese botoncito rojo que dice suscribirse y activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subimos un nuevo vídeo. Es la mejor manera de apoyarnos y de no perderse ni una sola noticia de sus ídolos. Ahora sí, vamos al grano. Can Yaman. Su nombre es sinónimo de éxito, de talento, de un ascenso meteórico en el mundo del entretenimiento. Pero como suele suceder con la fama, también es sinónimo de controversia, de especulaciones y, lo peor de todo, de rumores que a menudo carecen de fundamento. Hemos visto cómo su vida personal y profesional ha sido objeto de escrutinio constante, cómo cada paso que da es analizado con lupa y cómo cualquier declaración, por inocente que sea, puede ser sacada de contexto y convertida en un titular sensacionalista. Pero, ¿de dónde vienen estos rumores? ¿Quién los alimenta? Y sobre todo, ¿a quién están dañando? Estas son las preguntas que vamos a responder hoy. Prepárense porque esto se va a poner interesante. En los últimos años, Can Yaman ha estado en el centro de varias polémicas. Desde supuestos romances con compañeras de reparto hasta acusaciones de comportamiento inapropiado, pasando por críticas a su estilo de vida y decisiones profesionales. Cada uno de estos rumores ha generado un torbellino de comentarios en las redes sociales, ha provocado debates encendidos y, en muchos casos, ha afectado la imagen pública del actor. Pero, más allá del daño directo a Can Yaman, es importante analizar el impacto que estos rumores tienen en las personas que lo rodean. Pensemos en su familia, en sus amigos, en sus compañeros de trabajo. Ellos también sufren las consecuencias de esta constante exposición mediática, de esta avalancha de críticas y especulaciones. Imaginen por un momento ser el hermano, la madre o la pareja de alguien que está siendo constantemente atacado en Internet. La presión, el estrés y la angustia deben ser inmensos. No solo tienen que lidiar con la preocupación personal, sino también con la constante necesidad de defender a su ser querido ante un aluvión de comentarios negativos, muchas veces anónimos y despiadados. Piensen en las conversaciones incómodas en cenas familiares, en las llamadas telefónicas de amigos preguntando por la veracidad de un chisme, en la dificultad de mantener una vida normal cuando el nombre de tu ser querido es tendencia por motivos escandalosos. Pero el daño no se limita al círculo íntimo de Can Yaman. También afecta a la industria del entretenimiento en general. Cuando los rumores y las noticias falsas se propagan con facilidad, se crea un ambiente de desconfianza y hostilidad que dificulta el trabajo de los profesionales. Los actores y actrices, los directores, los productores y todo el equipo técnico se ven obligados a lidiar con la constante amenaza de ser víctimas de campañas de desprestigio o de ser involucrados en escándalos inventados. Imaginen el miedo constante a que una simple declaración se malinterprete y arruine años de trabajo duro. Este clima de paranoia puede sofocar la creatividad y la libertad de expresión, elementos fundamentales para el desarrollo de la industria del entretenimiento. Además, puede dificultar la colaboración entre profesionales, ya que la desconfianza dificulta la construcción de relaciones sólidas y productivas. Y no olvidemos a los fans. Ustedes que lo admiran, que lo apoyan y que siguen su carrera con pasión. Ustedes también sufren cuando ven a su ídolo siendo atacado injustamente. La frustración, la impotencia y la indignación son sentimientos comprensibles. Pero ¿cómo podemos combatir esta ola de rumores y proteger a las personas que están siendo dañadas? ¿Cómo canalizar ese fervor y admiración en algo constructivo en lugar de caer en la defensa ciega o en la propagación de aún más rumores en contra de los detractores? Es un equilibrio delicado entre apoyar a su ídolo y mantener una perspectiva crítica y objetiva de la situación. La respuesta, como suele suceder, no es sencilla. Pero creo que hay algunos pasos que podemos dar para contribuir a crear un entorno más sano y respetuoso en el mundo del entretenimiento. Porque al final, la salud mental y el bienestar de las figuras
As públicas, así como de su entorno, deberían ser una prioridad para todos. En primer lugar, es fundamental ser críticos con la información que consumimos. No podemos creer todo lo que leemos en Internet o vemos en televisión. Debemos verificar las fuentes, contrastar los datos y analizar la información con sentido común. Antes de compartir un rumor o una noticia sensacionalista, debemos preguntarnos si es verdadera, si es relevante y si es respetuosa con las personas involucradas. ¿Quién está publicando esta información? ¿Tiene un historial de noticias veraces? ¿Existe una agenda oculta detrás de la publicación? Estas son preguntas importantes que debemos hacernos antes de darle credibilidad a cualquier información. La verificación de datos se ha vuelto más crucial que nunca en la era de las redes sociales, donde la información falsa puede propagarse a la velocidad de la luz. En segundo lugar, debemos ser conscientes del poder de nuestras palabras. Un comentario malintencionado, un mensaje de odio o una crítica destructiva pueden tener un impacto devastador en la vida de alguien. Debemos recordar que detrás de cada perfil de redes sociales hay una persona real, con sentimientos y emociones. Antes de escribir algo, debemos pensar en las consecuencias que puede tener. ¿Cómo nos sentiríamos si nos dijeran lo mismo a nosotros? ¿Estamos contribuyendo a un debate constructivo o simplemente perpetuando la negatividad? La empatía es una herramienta poderosa que podemos utilizar para regular nuestro comportamiento en línea y evitar causar daño a otros. En tercer lugar, debemos apoyar a los medios de comunicación que hacen un trabajo serio y riguroso. Aquellos que se dedican a investigar, a contrastar la información y a ofrecer una visión objetiva y equilibrada de los hechos. Debemos premiar la calidad y castigar la desinformación. Suscribirnos a periódicos y revistas que practican el periodismo de investigación, seguir a periodistas confiables en las redes sociales y compartir sus artículos son formas de apoyar el periodismo de calidad. Además, podemos denunciar a los medios de comunicación que publican información falsa o sensacionalista ante las autoridades competentes. En cuarto lugar, debemos exigir a las plataformas de redes sociales que tomen medidas para combatir la propagación de noticias falsas y discursos de odio. Deben implementar mecanismos de verificación, moderación y denuncia que permitan identificar y eliminar los contenidos dañinos. Firmar peticiones, participar en campañas en línea y contactar directamente a las empresas de redes sociales son formas de presionar para que tomen medidas más enérgicas contra la desinformación y el discurso de odio. También podemos educar a nuestros amigos y familiares sobre cómo identificar noticias falsas y denunciar contenido dañino en las redes sociales. Y por último, pero no menos importante, debemos mostrar nuestro apoyo a las personas que están siendo víctimas de rumores y ataques. Debemos hacerles saber que no están solas, que hay mucha gente que las apoya y que cree en ellas. Podemos enviarles mensajes de ánimo, defenderlas en las redes sociales y promover campañas de sensibilización para concienciar sobre el impacto del ciberacoso. La solidaridad y el apoyo son fundamentales para ayudar a las víctimas de rumores y ataques a superar momentos difíciles. Incluso un simple mensaje de ánimo puede marcar la diferencia en la vida de alguien que está sufriendo. En el caso específico de Can Yaman, creo que es importante reconocer su talento, su dedicación y su esfuerzo. Es un actor que ha trabajado duro para alcanzar el éxito y que merece ser respetado por su trabajo. No podemos permitir que los rumores y las especulaciones empañen su imagen y afecten su carrera. Concentrémonos en su trabajo, en las historias que cuenta a través de sus personajes y en el impacto positivo que tiene en sus fans. Celebrar sus logros y reconocer su talento es la mejor manera de contrarrestar la negatividad que lo rodea. Sé que algunos de ustedes estarán pensando que Can Yaman es una figura pública y que, por lo tanto, debe estar preparado para lidiar con las críticas y los rumores. Y es cierto que la fama tiene un precio. Pero eso no significa que debamos tolerar la difamación, el acoso o la invasión de la privacidad. Todos, independientemente de nuestra profesión o estatus social, tenemos derecho a ser tratados con respeto y dignidad. Debemos recordar que las figuras públicas son seres humanos con sentimientos y emociones, y que merecen la misma consideración que cualquier otra persona. La línea entre la crítica constructiva y el ataque personal es muy fina. Y creo que es importante que todos nos esforcemos por mantenernos en el lado correcto de esa línea. Podemos expresar nuestras opiniones, podemos debatir sobre sus decisiones profesionales, pero siempre desde el respeto y la consideración. En lugar de recurrir a insultos o ataques personales, podemos enfocarnos en analizar ese
trabajo de manera objetiva y ofrecer críticas constructivas que puedan ayudarlo a mejorar. En definitiva, el tema de los rumores y su impacto en la vida de Can Yaman y de quienes lo rodean es un tema complejo y delicado. Pero creo que es importante abordarlo de frente y buscar soluciones que permitan crear un entorno más sano y respetuoso en el mundo del entretenimiento. Esto implica no solo proteger a las figuras públicas de la difamación, sino también promover una cultura de responsabilidad y empatía en línea. Hemos visto cómo los rumores pueden dañar la imagen pública de un actor, afectar a su familia y amigos, crear un ambiente de desconfianza en la industria y generar frustración e indignación en los fans. Pero también hemos visto que hay cosas que podemos hacer para combatir esta ola de desinformación y proteger a las personas que están siendo víctimas de ataques. La clave está en la educación, la conciencia y la acción. Desde ser críticos con la información que consumimos hasta apoyar a los medios de comunicación que hacen un trabajo serio, pasando por ser conscientes del poder de nuestras palabras y exigir a las plataformas de redes sociales que tomen medidas para combatir la propagación de contenidos dañinos. Cada uno de nosotros puede contribuir a crear un entorno más sano y respetuoso. No subestimemos el poder de nuestras acciones individuales, ya que juntas pueden generar un impacto significativo. Así que los invito a reflexionar sobre este tema, a compartir sus opiniones y a unirse a esta conversación. Juntos podemos hacer la diferencia. Podemos empezar por compartir este vídeo con nuestros amigos y familiares, y animarlos a que también reflexionen sobre el impacto de los rumores y la desinformación. La conversación es el primer paso para el cambio. Y ahora, antes de despedirme, quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Espero que les haya resultado interesante e informativo. Si les gustó, no se olviden de darle like, de compartirlo con sus amigos y de dejar un comentario contándome qué les pareció. ¿Creen que los rumores están afectando a Can Yaman? ¿Qué medidas creen que se deberían tomar para proteger a las figuras públicas de la difamación? Los leo en los comentarios. Quiero escuchar sus ideas y perspectivas sobre este tema importante. Y por último, pero no menos importante, los invito a suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Recuerden que aquí encontrarán siempre las últimas noticias, los mejores análisis y el chismorreo más jugoso sobre sus estrellas favoritas. No se lo pierdan. Denle clic al botoncito rojo que dice suscribirse y activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subimos un nuevo vídeo. Es la mejor manera de apoyarnos y de no perderse ni una sola noticia. Además, nos ayuda a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Muchas gracias por su tiempo y nos vemos en el próximo vídeo. Ciao. Y recuerden, sean amables en línea. Nos vemos pronto.